Saludamos a cada persona que se conecta con nosotros a través de la transmisión o del video posterior que sale. Nos alegra que le hayas dado clic y que estés conectado con nosotros. Dios te bendiga y bendiga a cada uno de los que estamos aquí reunidos. Estamos en una serie en el mes de mayo que le hemos puesto por nombre El Camino. Y en el primer episodio vimos la importancia de ascender para descender y ayudar a otros para que asciendan también. Hoy veremos en el segundo episodio crecer en el camino. Porque no solamente se trata de caminar. La vida en el Señor no solamente es gastezuela. Es gastezuela con propósito. Creciendo. No puede ocurrir de ninguna manera que tú lleves un año en el Señor congregándote y no crezcas. Y que pasen 10 años pero estés repitiendo lo mismo y no se vea el avance en tu fe. Necesitas crecer en el nombre del Señor. Pero a veces como que uno dice, ¿qué hago para crecer? Porque estoy viendo que me está pasando la vida, se me pasan los meses. Mire, ya casi junio. ¿Cuánto falta para junio? Y para junio 7. Es que yo cumplo en junio 7, me acordé de mi cumpleaños. Entonces ya falta poquitico y ya en mitad de año. Mitad de año y la pregunta es, ¿he crecido en estos 6 meses? Voy para mis 40. Me subo al 4º piso y me pregunto, ¿he crecido? ¿He crecido en el Señor? Y en mis 40, cuando cumpla mis 40 con la voluntad del Señor, cumpliré 20 años sin Cristo y 20 años con Cristo. Siempre he anhelado llegar ahí. Dios me dé esa gracia. Y pienso en mis primeros 20 años de vida y mis siguientes 20 años de vida. Y digo, el camino en Cristo es para crecer. Es para crecer. Que el día que Él nos lleve, se nos note que crecimos en carácter y en todas las áreas de nuestra vida. Porque no se trata de crecer en una sola área. Porque hay gente que es buena para enfocarse, para crecer en plata, para crecer en el estudio, para crecer en la familia, pero descuidan otros aspectos. Hay que crecer de manera integral. Cada área de tu vida debe crecer y debe alcanzar la altura que el Señor ha propuesto para ti. Y lo que quiero hoy responder es, ¿cómo crecer? ¿Cómo crecer en el camino? Y Hechos capítulo 11, si necesitas una Biblia, levanta la mano para que te la faciliten. Hechos capítulo 11, versículo 19, nos va a mostrar qué debes hacer para crecer mientras vas en el camino de tu vida, en los retos, en el día a día, en los desafíos que tenemos. Ahora, el camino que forma y transforma se llama discipulado. Si tú realmente quieres crecer, debes entender que eres un discípulo. Y un discípulo está en constante entendimiento. Y un discípulo, ¿sabe qué? Ve una película y percibe una enseñanza de Dios. Pero el que no es discípulo solo ve la película. El que es discípulo ocurre una circunstancia y dice, Dios está acá y está haciendo algo y entiende. Escucha a alguien y está entendiendo, Dios me está hablando a través de esa persona. Es consciente. Entonces, si tú quieres crecer, debes conectarte con lo que Dios y la identidad que Dios te ha dado. Tú eres discípula de Cristo y vas a crecer en Él, en el nombre del Señor. Así que este pasaje, en el versículo 19 al 21, nos dice lo siguiente: crecer en el camino. Si tú realmente quieres crecer, lo primero que debes hacer es tomar riesgos. ¿Qué tal si me ayuda con la persona que tiene a su lado y le dice, toma riesgos? Pero mírele al ojo izquierdo. Toma riesgos en el nombre del Señor.
toma riesgos. Y permítame leerle lo que dice el texto. Mientras tanto, los creyentes que fueron dispersados durante la persecución que hubo después de la muerte de Esteban, que fue la que hablamos hace 8 días, viajaron tan lejos como Fenicia, Chipre y Antioquía de Siria. No Antioquia, sino Antioquía de Siria. Predicando la palabra de Dios, pero solo ¿a quién? A los judíos. Es como si usted fuera de Venezuela y dijera, yo solo a los venezolanos le predico. Van por diferentes países, pero solo a los venezolanos. Y ellos solamente a los judíos. Versículo 20. Sin embargo, diga conmigo, sin embargo, algunos de los creyentes que fueron a Antioquía desde Chipre y Cirene le comenzaron a predicar a los gentiles, a los no judíos, a los demás, acerca del Señor Jesús. ¿De quién hay que predicar? Porque a veces predicamos es del pastor y llega usted le predica a la persona del pastor y lo trae y me ven y se van. Porque dice, no, pensé que era diferente. Usted a veces le predica a la gente del auditorio y entonces llega y se van. No, usted tiene que predicarles de Jesús, porque Jesús es el que cambia y transforma las vidas. Nadie más. Predique a Jesús, hable de Jesús. Y mire lo que ocurrió sobre esos algunos, porque no eran muchos, sino poquiticos que se atrevieron. Mire lo que ocurre sobre los atrevidos en el Señor. El poder del Señor, léalo conmigo, estaba con ellos. ¿Y cuántos quieren que ese poder repose sobre su cabeza? Tienes que ser atrevido. En el buen sentido, ¿no? No me va a confundir esa palabra con otra cosa, ¿no? Atrevido refiriéndome a tomar riesgos. Atreverte a hacer lo que otros no son capaces de hacer. Y un gran número de estos gentiles creyó y se convirtió al Señor. ¡Wow! Creyó y luego se convirtió. Mire esas palabras tan importantes. Primero hay que creer acá, en la cabeza, en la mente. Y cuando crees, puedes arrepentirte en tu corazón y cambiar las prioridades. Y cuando tú cambias y pones a Jesús acá y Jesús reina y se hace tu dueño, entonces tus acciones se convierten a acciones que lo glorifican a Él. Pero mientras acá en el corazón no haya arrepentimiento y sigan tus dioses acá, tus ídolos, tu trabajo, tu esposo, tu esposa, tu mamá, porque acá hay muchos ídolos. Y ídolos me refiero a personas o cosas que pones primero que a Dios, todo eso es un ídolo, entonces tus acciones responden a tu tesoro. Pero cuando tú pones a Jesús acá, tus acciones cambian. Ahí sí te conviertes. Entonces hay que creer, arrepentirse y convertirse, como el texto nos está diciendo. Y debemos recordar que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, reciban primero el poder y predican acá en Jerusalén y luego predican en Judea y luego de Judea, Samaria y luego de Samaria hasta lo último de la tierra. ¿Ellos qué entendieron? Primero no entendieron eso. Recibieron el poder y se quedaron en Jerusalén, que eso ya hablamos hace 8 días. Pero el Señor, ¿qué hizo? La dispersión. Vino la crisis, la presión y ¡puf! Salieron disparados y empezaron a predicar. ¿Pero a quién? Solo a los judíos. O sea, ellos entendieron algo más o menos así. Y nos parecemos tantos a ellos porque Dios le dice algo y uno lo interpreta a su manera. Entonces ellos, ¿cómo lo interpretaron? Bueno, pues ya que nos sacó de Jerusalén, pues vamos a predicar a los judíos de Judea, a los judíos que puedan haber por Samaria, que no creo que habrían muchos, y a los del resto del mundo donde estuvieron judíos, a esos íbamos a predicarle.
Y uno diría, muchos cabezones, ¿no? Es que no entienden ni por un lado ni por otro, pero nos parecemos tanto, que Dios nos manda a hacer algo y lo interpretamos a nuestra forma. Pero en cierta manera es un sentimiento egoísta, porque ellos pensaban solamente en ellos, en su tierra, en su comunidad. Pero el versículo 20 nos dice que algunos poquitos, que eran judíos, pero no nacidos en Israel, sino fuera, ya generaciones que nacieron fuera, pero que eran judíos, lo que llamaban judíos helenistas, que hablaban griego y tomaban yogur griego también, recordando la serie de la semana pasada de Alpina. Entonces esos se atrevieron a predicarle a los no judíos. Ellos se convirtieron en esos valientes, punta de lanza, los que abren brecha, los que rompen muros, los que rompen esquemas. Y se arriesgaron. ¿Pero qué les podía costar a ellos? 1, señalamiento. 2, exclusión. Entonces, entre judíos, ¿ustedes le están predicando a esa gente de allá? Pues acá en la tienda ya no le fiamos más. Entonces se cerraban cosas. Yo con usted ya no hago negocios, porque usted está juntándose, como diría el chavo. ¿Cómo diría el chavo? Con esa chusma, ¿cierto? Entonces, podía generarles costos. Sin embargo, ellos se atrevieron y aunque otros los pudieron señalar, el poder de Dios recayó sobre ellos. ¿Usted qué prefiere? ¿La aprobación de la gente o el poder de Dios sobre su vida? Bueno, recuerde que usted dijo que el poder de Dios, que cuando salga, que así sea. Amén. Y te quiero preguntar, ¿quién fue el atrevido que te predicó a ti? A Jesucristo. ¿Quién fue esa persona que Dios usó? Tráelo a tu memoria. Mucho atrevido, mucha atrevida. Y se atrevió porque probablemente tú te pudieras haber levantado contra esa persona, señalarla, juzgarla, golpearla, yo no sé, tantas cosas. Pero esa persona se atrevió y Dios la respaldó. Y gracias a eso tú estás aquí. Ahora como discípulo, como discípula del Señor. Corrió ese riesgo y tú debes correr el mismo riesgo. En tus caminos, sea cual sea tu ruta diaria, tu ruta semanal, Dios va a poner personas para que tú les prediques como ellos lo hicieron y el poder de Dios va a reposar sobre ti. Ten algo muy presente. Esos judíos helenistas, como crecieron en medio de otras culturas, podían ver, entender sus situaciones, las situaciones de esos que no eran judíos. Podían percibir que también tenían una necesidad profunda de Dios. Entonces a ellos les costó un poquito menos mantenerse en ese hermetismo de solamente los judíos y accedieron. ¿Y sabes algo? Dios que te conoce, que te llamó y que te está transformando, te ha puesto en un lugar específico. Y te ha puesto alrededor de personas específicas y te ha criado de una forma y una manera. Dios ha tenido presente todo tu proceso, desde tu nacimiento hasta el día de hoy. Y todas esas cosas buenas, bonitas, malucas, difíciles, los procesos, las lágrimas que tú has derramado, Dios todo lo va a usar para su gloria. Y te ha puesto en sitios tan únicos, con personas a las cuales a ti te da miedo predicarles, pero tú eres el instrumento de Dios para hacerlo. Aunque te dé miedo, asume el riesgo y vas a ver cómo Dios te va a respaldar. Da miedo, pero Dios, si te pone a ti, hazlo, aunque te dé miedo. Y a veces a veces nos da miedo predicarle a gente que tiene un estatus social más alto que el de nosotros. Entonces voy a poner un ejemplo. Viene un habitante de calle
o alguien que está vendiendo bolsitas en la calle y usted se siente que, a este le voy a predicar, como que usted siente más fácil, ¿cierto? Pero usted lo citan a su cita médica con el doctor y el doctor cierra la puerta, le está dando lugar de privacidad y el doctor lo atiende y a usted le da miedo predicarle al doctor, porque usted dice, no, este está como por encima mío. O usted está en la clase con el profe y usted dice, no, yo al profe sí no le hablo, no. Pero Dios te puso ahí, como a ellos los puso allá. Y si tú te atreves, el poder de Dios se va a manifestar. Así que al que le ponga al frente con títulos, sin títulos, con plata, sin plata, al que sea, todos necesitan a Cristo. Por favor, tengan misericordia y compasión de los ricos. Porque es fácil tener compasión del pobre, del vaciado, del que no tiene nada, del que usted lo ve en la inmunda. Usted de una vez, pero usted el rico, usted a veces en vez de tener compasión por el rico siente esa envidia. Pero sienta compasión porque él no tiene a Cristo y si no tiene a Cristo no tiene nada. Porque la camioneta se queda en la tierra, no se la lleva al cielo. Él necesita a Cristo. Predíquele. Dios te puso en una casa, en un lugar, en un trabajo. A ese predica. Y tú dices, ¿y qué le digo? Pero dígame, ¿qué le digo? A Jesucristo. Ya. Cuéntale tu historia. Cuéntale tu testimonio. Mire todos esos testimonios tan tremendos que hay acá. Cuéntale tu historia. Cuéntale lo que Dios ha hecho en ti. ¿Quién puede refutarte lo que Dios ha hecho en ti? Nadie. Tú le cuentas y él ¿qué puede decir? No te va a decir, no le creo. No le va a decir eso. Además, las estadísticas muestran que de cada 10 personas, 7 personas te quieren escuchar. Y que las personas están más interesadas en escuchar a un cristiano que no escucharlo. Así que atrévase. Solamente 3 personas de pronto te dicen, ahorita no. Pero el resto van a querer escucharte. ¿Y qué les tienes que decir? Admite tus pecados, cree en la obra de Jesús y confiésalo con tus labios. Más nada. ¿Qué le tiene que decir? Eso, todo eso. Admite, cree, confiesa. 3 palabras. Admite, cree, confiesa. ¿Listo? ¿Qué tiene que ocurrir en la vida de él? Solamente esa obra la puede hacer el Señor. Creer con su mente, arrepentirse en su corazón y convertirse con sus acciones en sus manos. Vale. El texto no nos menciona el nombre de esos algunos, porque uno siempre es chismosito y quiere saber quiénes fueron. Pero cuando no nos muestra los nombres, nos está dando la oportunidad de decir, cualquiera puede ser el que asume riesgos. No es alguien especial, pues, con ciertas características. Ese dato que no hay nombres es un dato precioso para nosotros, porque nos dice, los sin nombres, los sin títulos, pueden asumir riesgos en Cristo Jesús. ¡Aleluya! Y fíjese que el versículo 21 va a estar ahí respaldando de una manera poderosa a los que hacen esto. Y nos dice el texto, no nos dice el nombre, pero sí nos dice las ciudades de donde eran. ¿Qué ciudades eran? Chipre y la otra. Ese, usted es muy pilo, usted siempre la coge de una. Y fíjate lo siguiente, para que tú veas que el que asume riesgos crece. Mira el dato que te voy a dar para que tú veas que el que asume riesgos crece. No nos dice los nombres, pero sí nos dice las ciudades. Y 2 capítulos después, el 12 y el 13, que vamos a ver dentro de 8 días, capítulo 13, recuerde que esto es una serie. Y en el capítulo 13 vamos a ver que la iglesia de Antioquía creció tanto y desarrolló un liderazgo poderoso en Dios. ¿Y sabe qué dice el texto? Dice que los líderes de la iglesia de Antioquía que creció eran de Cirene y de Chipre. ¿Qué nos muestra eso? Que estos que asumieron riesgos crecieron en el nombre del Señor. Dios los puso en alto, porque Dios te llamó a ti no para hacer la cola, sino para hacer cabeza. Dios te llamó a ti para hacer punta de lanza, para ponerte en lo alto. Pero para tú avanzar y ser promovido por Dios, necesitas asumir riesgos en el nombre del Señor. Asúmelos. Dios tiene un llamado contigo
y te va a respaldar en el lugar y con las personas con quien te puso. Mientras estés donde estás, desde ahí vas a predicar. Desde donde estés y donde estés, desde ahí vas a predicar. Dios te va a respaldar con gran poder y gran gloria. Serle fiel al Señor donde te ponga. Y hazlo bien. Y hazlo para Él. Y predica solo a Cristo. Solo a Cristo, que es el que puede transformar. Así que atrévete, aunque te miren como bicho raro, atrévete en el nombre del Señor, porque creces cuando te atreves y te arriesgas por Cristo, porque el Señor va a respaldar cada paso que des y vas a ver su gloria y su toque especial. Si quieres crecer, en segundo lugar, verifica si vas bien. Si a usted le dan un billete de 100,000 y le pagan el tinto de 1,200 con el billete de 100,000, usted lo primero que hace, ¿qué es? Usted pone ese billete a la luz por todo el lado y le pregunta a otros, ¿usted qué sí sabe de plata? ¿Eso está bueno o no? Porque es un riesgo, ¿cierto? Y necesitamos verificar si por donde vamos es el camino correcto. Mire cómo el texto lo dice, versículo 22. Cuando la iglesia de Jerusalén se enteró de lo que había pasado, enviaron a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó y vio las pruebas de la bendición de Dios, se llenó de alegría y alentó a los creyentes a que permanecieran fieles al Señor. Mire, qué importante es que quien a ti te vea y te verifique pueda ver la bendición de Dios sobre tu vida. Ver el progreso, ver el crecimiento, ver el desarrollo en tu vida. Mire las características de Bernabé y pídale a Dios que un día usted sea un Bernabé. Era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo. ¿Y su fe cómo era? Firme en la fe. Y a causa de esto, mucha gente llegó al Señor. De los versículos anteriores que leímos, que algunos poquiticos se atrevieron a predicarle a alguna gente de allá de Antioquía. Y empezó a crecer, y empezaron a crecer. Antioquía era la tercera ciudad más grande del Imperio Romano. Y empezó a crecer la iglesia, a crecer. Del versículo anterior a este han pasado 10 años. Y la que era una iglesia pequeña se convirtió en una iglesia muy numerosa. Y entonces, ¿qué empezó a ocurrir? Se volvió viral. Y la información empezó a llegar hasta Jerusalén, que estaba lejos de ahí. Y entonces, ¿qué llegaba a Jerusalén? Oiga, que hay una iglesia de no judíos. Y Jerusalén, ¿qué dijo? ¿Qué? La iglesia es solo para los judíos. No, ¿cómo así? Que se conviertan al judaísmo para que pueda ser una iglesia. Era el concepto que ellos tenían. Entonces, ¿qué hicieron? Como responsables de la iglesia, porque ellos son Jerusalén en ese momento, y los apóstoles tenían la responsabilidad de verificar que el crecimiento de la iglesia fuera saludable y adecuado. Entonces, ¿qué hicieron? ¿A quién enviaron? A don José, porque Bernabé era el apodo, pero el nombre de él era José. Y don José le pusieron Bernabé porque Bernabé significa consolador. Si hoy él estuviera aquí sentado, tocaba darle un detallito del Día de la Madre, porque era como una madre, era esa gente linda, especial, que ve lo bueno donde todo el mundo ve lo malo. Porque recuerde que él llegó y vio y que dijo, wow, Dios está obrando aquí, Dios está bien. Claro, ¿defectos tenían? Sí, pero él, ¿qué veía? La gracia de Dios. ¿Qué vio allá cuando llegó? Venga, esta gente es imposible, nadie puede creer que un no judío, que su costumbre era tener muchas mujeres, ser infieles, y ver, wow, este es fiel. Ver personas con un vocabulario terrible y ver cómo hablaban y adoraban a Dios. Para él era algo sorprendente.
Ver cómo esos que hacían trampa ahora hacían negocios rectos. Entonces él estaba viendo la gracia de Dios, porque una vida que se entrega a Cristo es una vida que se transforma y otros van a poder ver esa transformación. Ahora bien, ¿él qué hizo con ellos? Los animó a permanecer fieles. Porque recuerde, usted puede empezar a caminar con el Señor. Usted puede decirle al Señor, entra en mi corazón, sé mi Señor. Pero en el camino fácilmente esas cosas que antes dominaban tu corazón vuelvan a aparecer. Porque a nadie le gusta que lo corran. Y de pronto en tu corazón, cualquier vicio, persona, actividad que tú tenías como tu prioridad, quiere meterse. Y entonces, ¿qué es lo que dice Bernabé? Permanezcan fieles. Y tú tienes que revisar, porque las palabras de él deben resonar hoy a nosotros. ¿Y qué cosas están susurrándote ahí a tu corazón y te están diciendo, abra un poquito de campo para mí otra vez, que yo quiero otra vez estar ahí? Llámese lo que se llame, pero que quiere volver a tomar lugar en tu corazón. ¿Y qué necesitas hacer? Permanecer fiel. ¿Pero qué más necesitas? Necesitas un Bernabé. Necesitas un hombre lleno de fe, lleno del Espíritu y que sea de buen testimonio, que te diga, por ahí no es. Tienes esto bien, pero corrige esto. Si tú no te pegas a un Bernabé, tú vas a creer que vas bien y vas por el camino incorrecto. Necesitas un Bernabé que te ayude a verificar que las cosas que tú estás haciendo y las decisiones que estás tomando son las correctas. Y no cualquiera es Bernabé. Pero aquí entre nosotros hay muchos Bernabés, porque entre nosotros hay personas buenas, de buen testimonio, llenas del Espíritu y de fe. Ten cuidado a quien le pides consejo. Cuando yo tenía 19 años, estaba estudiando administración de empresas y me metí a un negocio. Y en el negocio yo dije, uy, este negocio es el todo de mi vida. Yo aquí voy a hacer todo lo que yo quiero, aquí lo voy a conseguir todo. Y entonces le pregunté a personas del mismo negocio, ¿usted qué me recomienda? ¿Me retiro de la universidad para meterme más en el negocio? Y ellos que dijeron, claro, a ellos les convenía que yo hiciera eso. Y me dijeron, claro. Le pregunté a 3 y los 3 me dijeron que sí. ¿Cuál fue el error? Haberle preguntado a personas que no son de buen testimonio, ni llenas del Espíritu Santo, ni personas de fe. Porque si yo hubiera preguntado a personas con esas 3 características, me dice, ni se le ocurra, permanezca, termine en 5º semestre. ¿Usted se imagina? Tenga cuidado a quién le preguntas. Tienes que preguntarle a Bernabés, que te verifiquen que las decisiones que estás tomando son por el camino que deben ser. En el área sentimental y emocional, ¿será que necesitamos en esa etapa Bernabés? Con mi esposa, cuando éramos novios, buscamos el consejo de Bernabés para uno tomar pasos firmes y no equivocarnos y poder permanecer en el Señor. Necesitas Bernabés. Vas a empezar un negocio, vas a hacer un cambio, vas a hacer algo que tú dices, esto implica un cambio. Aguante tantico. Primero pregunto a mis Bernabés, pero necesitas desarrollar eso. Necesitas mentores espirituales, gente de Dios que te corrija, que te diga por ahí no es. Y aguántate que te corrijan, porque a veces solamente quieres el aplauso. Muy bien, usted lo hace muy bien, pero también toca decirle, pero corrija esto, tenga presente esto. Y probablemente tú que ya eres un Bernabé o vas a ser un Bernabé, ten presente algo así. Siempre ten presente eso, ese punto alto de la persona, elogia ese punto alto y dile, y en esto trabaja. De tal manera que eso va a ayudar a que la persona pueda percibir y recibir las cosas. Así que creces cuando permites que otros confirmen la obra de Dios en ti y permaneces fiel al Señor. Por último, y no menos importante, si tú realmente quieres crecer en el camino y no solamente gastar suela y gastar años y gastar vida, sino crecer,
Vimos en primer lugar que tomes riesgos, que seas atrevido, que hagas lo que otros no son capaces de hacer. Pero vimos en segundo lugar la importancia de verificar que vayas por el camino correcto. Y en tercer lugar, si tú realmente quieres crecer, ayuda a otros a crecer. Mire cómo lo hace Bernabé. Versículo 25. Después, Bernabé siguió hasta Tarso a buscar a Saulo. De ese personaje hablamos hace 8 días. A ver si empieza a traer a memoria quién era ese personaje. Cuando lo encontró, lo llevó de regreso a Antioquía. Los dos se quedaron con la iglesia allí durante todo un año, 365 días, enseñando a grandes multitudes. ¿Vio cómo esos poquiticos ahora eran una gran multitud? Fue en Antioquía donde por primera vez a los creyentes los llamaron cristianos. Bernabé entonces está allí, ve semejante congregación, tanta gente no judía, dice, wow, ve que es una ciudad, la tercera ciudad más grande del Imperio Romano. Eso quiere decir que llegaba mucha gente y de ahí salía mucha gente. O sea, era un lugar internacional, donde llegaba no solamente mercancía, sino también información, doctrinas, enseñanzas. Y el que dijo, wow, veo una responsabilidad gigantesca acá. Porque si esta gente que ha crecido tanto sale a otros lugares sin la doctrina correcta, sin el discipulado correcto, van a sembrar y plantar iglesias en otros lugares sin los fundamentos que nos han enseñado los apóstoles. Y esa era su preocupación. Entonces, ¿qué dijo? Esta iglesia, que veo cosas especiales en ellos, como Dios ve en ustedes, pero esta iglesia necesita discipulado. Y tú también necesitas ajustarte más en el discipulado y crecer más en él. Y entonces el que dice, pero esto es mucha responsabilidad. Entonces, como era un hombre lleno del Espíritu, consulta a Dios. ¿Quién puede ayudarme en este trabajo? Porque él entendió el principio que Jesús les enseñó. De a dos, equipos de trabajo. No trabajes solo, trabaja con otros. Entonces él pensó en Saulo. El mismo Saulo que hace 8 días vimos que perseguía a la iglesia. Pero ese Saulo se convirtió al Señor. Y Dios le dio una palabra profética a través de Ananías. Y le dijo que él sería un instrumento para los gentiles, para los no judíos. Y como Bernabé lo ayudó en su discipulado inicial, seguramente él conocía esa palabra profética y Bernabé dijo, Saulo me puede ayudar a edificar y a plantar y ayudar a que esta iglesia florezca más de lo que es. Y se fue hasta Tarso a buscarlo y lo trajo y juntos por un año enseñaron a multitudes. Mira, te lo digo a ti que estás empezando los caminos del Señor, que estás llegando. Si tú no te concentras en el Señor, concentradito, un año de tu vida dedicado a Dios, a crecer en su palabra, a pasar los procesos y el discipulado que hay en la iglesia, no vas a afianzar tu fe. Necesitas esto que tú estás viendo acá, tú también lo necesitas. Un año de concentración en Dios, de afirmarte en Dios, de afirmar tu fe, porque cuando nacemos en Cristo somos bebés espirituales. Ustedes que tienen a su bebé recién nacido, hay que estar ahí pilas en la jugada, ayudándolo a crecer. Y tú necesitas estar bajo el cuidado de Bernabé y del discipulado y de la iglesia del Señor, para que crezcas saludable y fuerte en Dios. Así que Pablo, para ese momento, ya llevaba por lo menos 9 años de convertido, donde él también estaba creciendo y sirviéndole a Dios donde lo pusiera. Pero mira, 9 años después, Dios le hace un llamado por medio de Bernabé a servir en la iglesia más influyente del momento, la iglesia de Antioquía. Y viene y le sirven al Señor. Y fíjate qué buen discipulado realizaron ellos. Que la gente de la ciudad
empezó a ver a esos seguidores del camino y dijo, wow, se parecen a Cristo. Llamémoslos cristianos. Cristiano es un elogio. Que alguien te diga cristiano. Hay gente que te va a decir cristiano para burlarse de ti. Pero hay otros que te van a decir, este de verdad es cristiano. Se le nota. Pero para eso necesitas un buen discipulado. Necesitas crecer en Dios. Necesitas avanzar en la fe. Y otros van a poder decir, este es un verdadero cristiano. Y tú vas a crecer ayudando a otros a crecer. Fíjese que Bernabé ayudó a Saulo. Y juntos ayudaron la iglesia de Antioquía. Y ellos dos se convirtieron en los próximos misioneros de la iglesia de Antioquía, que fueron enviados al primer viaje misionero a 10 ciudades diferentes a plantar, discipular y establecer el reino de Dios. Cuando tú trabajas con otros y creces con otros, Dios te va a levantar. Tú vas a crecer. Renuncia a querer crecer solito y solita. Eso no funciona. No, yo hago eso, pero yo solo. Yo no necesito de nadie más. ¿Yo lo hago solito? No. En el reino de Dios no funciona así. El reino de Dios funciona en equipo. Y claro, en equipo, ¿qué implica? Aguantarnos las chocheras del otro, por supuesto. Pero en eso hay crecimiento. En el reino de Dios no sirve nada, yo lo hago solo. Junto con otros, tú vas a crecer, vas a avanzar y vas a ver cómo tu crecimiento va a avanzar gigantescamente. Y te pregunto, en este momento, en este momento, ¿a quién estás ayudando? ¿A quién estás discipulando? Pronto tú digas, no, yo cuando termine mi año, ahí sí empiezo a ayudar a otros. No, ya. Si lo único que tú has recibido es este mensaje, ya estás listo para ayudar a otro a entender este mensaje. No tienes que esperar más nada. Ya es ya. Recuerdo cuando yo me convierto, en junio del año 2006, en diciembre yo ya estaba dirigiendo mi primer grupo pequeño. Entendí que hay que ayudar a otros a crecer, si tú quieres crecer. No hay otra manera de poder crecer. ¿A quién estás discipulando en este momento? ¿Con quién estás trabajando de la mano? ¿Quién es tu Bernabé en este momento? ¿Quién es tu Saulo en este momento? ¿A quiénes están atendiendo? Necesitas avanzar y atreverte mucho más. Invierte tu tiempo en discipular a alguien más. Va a valer la pena. Empezando por tus hijos. Y Dios te va a dar hijos físicos, pero también hijos espirituales. Invierte en ellos en el nombre del Señor. Recuerda que tu crecimiento está ligado en el crecimiento de otros. Y cuando tú enseñas, también aprendes. Si yo no enseñara la palabra, no sabría lo que sé de la palabra. Porque al enseñarla me demanda aprender mucho de la palabra. Y ese es un privilegio de Dios. Tienes que aprender a enseñarle a otros. Tienes que enseñarle a otros. Y eso te va a retar, te va a discipular. Cuando tú dices, le voy a enseñar a otros, ¿qué te toca? Primero, te toca dar testimonio a ti mismo de que, pero a veces es como un autosabotaje que uno se hace. Yo no enseño, no le digo nada a nadie porque después, ¿qué dirán? Que es que no doy buen testimonio. No, todo lo contrario. Si Dios te enseñó algo, ponlo en práctica y enséñaselo a otros. No digas, no, hasta que lo tenga bien firme. ¿Qué cuentos? Si lo quieres bien firme, ese principio en tu vida, enséñaselo a otros. Y eso te va a retar, a desafiar y Dios te va a ayudar a crecer en esto. Creces cuando ayudas a otros a parecerse más a Cristo, porque el discipulado multiplica la vida. Así que en tus caminos diarios, en tu rutina diaria, Dios puede convertir tu rutina diaria en el mejor taller para formar a Cristo en ti y que otros puedan ver el reflejo de la gloria de Dios y te puedan decir, este es un verdadero cristiano. En medio de tantos malos testimonios que tenemos, que puedan reconocer en ti, este es un hombre de Dios, esta es una mujer de Dios, que donde tú llegues puedan ver que el poder de Dios reposa sobre tu cabeza y que cualquier palabra y burla que pueda haber, la unción de Dios es más fuerte. Y que cuando tú abres la boca la gente sepa, acá hay consejo de Dios,
Acá hay consejo sabio, porque el poder está sobre tu vida, porque te atreves a anunciar y predicar. Necesitas avanzar. Así que el camino del discipulado es crecer tomando riesgos, verificando el camino y ayudando a otros a crecer. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Número 1, atrévete. Atrévete a hablarle a esos con los que Dios te juntó. Esos son los que Dios te puso. Hazlo con los que te ponen el camino. Atrévete. 2, necesitas Bernabés, mentores, consejeros, líderes. No camines solo de ninguna manera. Pregunta, ¿voy bien? ¿Es por aquí? No vaya a ser que me esté metiendo por donde no es. Y número 3, discipula a otros. Invierte tu vida en otros. Señor, muéstrame quién, sobre quién. Y Dios te va a usar. Usa el teléfono, usa el WhatsApp, usa la videollamada, usa el sentarte acá, usa una cafetería, lo que sea para invertir en otros intencionalmente. Y cierro con esta frase que ha escrito mi esposa. Si te dispones para crecer, disfrutarás la bendición de Dios y serás de bendición para otros.